Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra santa celebración. Pedro habla desde las nuevas experiencias que la Iglesia estaba viviendo desde los signos de los tiempos. Muchos que no eran de origen judío creían en Jesucristo como Salvador. Santiago habla desde la tradición y las Escrituras, citando la Biblia. Así, del diálogo de lo nuevo y lo tradicional, surge una propuesta que permite que la Iglesia siga creciendo. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, rompiendo la atadura de toda muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que celebramos, como siempre, la gracia y la fuerza del Señor que nos acompaña siempre. Pidamos perdón al inicio de nuestra Eucaristía, de nuestra misa, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por tu gracia conviertes en justos a los pecadores y das la felicidad a los afligidos, ayúdanos con tu poder y con tus dones a perseverar con fortaleza en la fe que nos ha justificado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y presbíteros: Hermanos, ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la Iglesia o por la Iglesia del Señor Jesús. Después, toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por intermedio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo: Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen: Después de esto, yo volveré y levantaré la choza derruida de David. Restauraré las ruinas y la reconstruiré, para que el resto de los hombres busque al Señor. Lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que da a conocer estas cosas desde la eternidad. Por eso considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se les debe escribir, pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos de las uniones ilegales, de la carne, de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor. Digan entre las naciones, el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos escuchando el Evangelio de San Juan. San Juan nos presenta aquí a un Jesús, oye, despedí, imagina de Yara. Y justamente por eso, a la hora de pasar de este mundo al Padre, el primer elemento entonces que nos pone hoy el Evangelio de San Juan, pasar de este mundo al Padre. ¿Qué es lo que nosotros entendemos, queridos hermanos, de esta frase tan importante, el pasar de este mundo al Padre? Justamente el hecho de que somos nosotros ahora quienes vamos a quedarnos en esta comunidad. Ñande haiteta mahina. Ñande yara o yapopama llévalo yapobanaja con anga. Ñande mala yapitatas hayayipitasotas ñameeta. Ñaicuameeta lleva ñande la pichacuera pepe ñande yara. Ñande mboeva de cueja y llava de cuella ñande venguana. A pear el ñande yara y ñande hina pecha lleva. Como el Padre, el que me amó, también yo los he amado a ustedes. El primer elemento que queda aquí entonces grabado de la enseñanza del Señor es el amor. Y tiene que ser un amor verdadero, un amor de entrega, como el Padre. Nosotros en el capítulo 3, justamente de este Evangelio, el capítulo 3, los versículos 16, 17, 18, etc., nos habla San Juan cuando nos dice: Dios tanto amó al mundo que envió a su único Hijo, es decir, a Jesús, que se encarnó, que se hizo presencia en medio de nosotros, para que nosotros justamente podamos también, queridos hermanos, queridos amigos, hacer lo mismo. Como el Padre me amó, el Padre que nos ama a nosotros, así también yo los he amado a ustedes. Y por lo tanto viene ahora la consigna: permanezcan en mi amor. Este puede ser el problema nuestro, el permanecer. Aquí nos habla entonces de perseverancia. La vida cristiana es empeño, la vida cristiana es siempre lucha. La vida cristiana es seguir a Jesús, pero seguir con ese deseo siempre de permanecer unidos a la vid, como habíamos reflexionado anteriormente, en los versículos anteriores de este mismo capítulo, ¿verdad? Cuando nos presentaba la vid verdadera. Permanezcan, por lo tanto, en mi amor. Aupe beña de ella ñaporandúmana, ya yo jaljubigo. Pe ñamoñe punuba y cuea yepa. Cuanto más yaguatayas oigan en el caminar, nosotros nos queremos, nos amamos, mostramos ese verdadero amor. Y ahora nos dicen qué consiste ese permanecer en el amor, en qué consiste también el amar al Señor. Dice: si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si cumplen mis mandamientos. Ciertamente que nosotros no podemos pensar simplemente aquí en un cumplimiento como una obligación externa, ¿verdad? Como alguien que nos está presionando, porque de yapóinopea, entonces, ¿verdad? Sino que el amor es siempre esa fuerza de Dios que nos deja también en la libertad de los hijos de Dios, la libertad de los hijos de Dios para amar, para querernos, porque nos convencemos y porque sentimos. Upeala ya es ahí ¿verdad? Upeala ñandeña ñandúa, peñande con asome, peala ñandeña ñandúa, lleva peñandere te pupe, apeche ñamuñe punu hayaguata haya en ave, peala sea ñandúa hinahame ende porquero jaju. Esa es la solidaridad, ese es el amor, ese es el servicio, esa es la donación, esa es la entrega, queridos hermanos.
Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y solamente el mandamiento de Dios, o digamos los mandamientos, las reglas, las normas que el Señor nos está dejando, que no tenemos que mirarlos, como dijimos recién, como elementos externos que yo puedo ir para sino que lo sentimos, lo vivimos porque entendemos que es una fuerza interior que nos va empujando hacia los demás. Y por último dice, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El primer ejemplo es Jesús mismo para nosotros. Jesús que permanece en el amor del Padre, Jesús que persevera. Fíjense que Jesús llega hasta la muerte en cruz. Es el esfuerzo, es la lucha, es el empeño. Esto entonces es lo que el Señor hoy también nos está diciendo a nosotros. Yo permanezco en el amor del Padre, a pesar del dolor y el sufrimiento que significa para mí la pasión, muerte, pero que después llega a la misma resurrección. Pero permanezco en ese amor. Daiku, apoya con facilidad, tiro la toalla, decimos nosotros, sino que es la perseverancia. Y luego finaliza diciendo el Evangelio de hoy, les he dicho todo esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Todos estamos llamados en la vida cristiana a hacer un camino de alegría, a hacer un camino de gozo. Y eso es lo que el Señor hoy nos está regalando. Y eso es lo que el Señor hoy también nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Ya es sana, oñeñandúana, yande ya pucabugana, ya es aisha yande. Halanda ya pucabino, da ya es acaino, entre comillas, da ya es acaino la ñanderaña lleva. Entonces quiere decir que algo nos está pasando. Tiene que haber esa serenidad, ¿verdad?, del corazón. Tiene que haber esa serenidad del rostro. Tiene que haber esa, ¿cómo podemos decir? Brillantez, ya lleva, de los ojos, que transmiten alegría, que transmiten entonces lo esencial y lo fundamental de la vida del cristiano. Y esto es lo que hoy pedimos, queridos hermanos, como el Señor nos está diciendo. Les he dicho, para que mi gozo sea el de ustedes, el gozo del cristiano, el gozo de cada uno de nosotros, el gozo que nosotros también transmitimos para nuestra familia. Esta viene a ser la consecuencia entonces. Upea ñande ya se sacaba y na lleva allá ella entero vete a pobre allá en ave. Añandú se te vive a opearla ayuda y cuame en deja ella y peme porque este es el gozo verdadero del auténtico cristiano. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que la alegría del Señor comparta y celebre, con el compromiso de ser testigo de su amor, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que experimenten el amor de Dios Padre y compartan con todos la vida del amor verdadero, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que cumplan con fidelidad la responsabilidad asumida con el pueblo y delante de Dios, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que sientan el amor de Dios y la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Escucha, Dios de bondad, estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, ese pan por
por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos, obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en su amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, que esperas en mí. Mis manos que están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, que esperas en mí. Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar la presencia de nuestra mamita del cielo que nos acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Hace 7 años mataron a 21 cristianos coptos en Libia. Las imágenes de su asesinato se pudieron ver en todo el mundo. El Papa los recordó así. E questi uomini hanno dato testimonianza di Gesù Cristo. Sgozzati dalla brutalità dell'ISIS, morivano dicendo Signore Gesù, confesando il nome di Gesù. En 2019, Martin Mosebach, reconocido escritor alemán, publicó un libro con sus historias. Eran personas muy modestas, eran personas analfabetas, hijos de campesinos y granjeros pobres de la parte alta de Egipto. A nadie le importarían sus nombres y solo eran los 21. Yo quería ponerle rostro a cada uno de ellos. Los 21 hombres eran cristianos en Libia de clase humilde. El doctor Mosebach dijo que cuando conoció a sus familias se sorprendió al ver que no pedían venganza. Estaban orgullosos de quienes habían sido sus maridos o sus padres.
No les interesaba el crimen en sí, no estaban interesados en los asesinatos, para nada. Por el contrario, veían con orgullo a sus representantes en el cielo. Les importaba más esto, el orgullo y la confianza en la intercesión de los nuevos santos. Al escribir este libro y dar a conocer las historias de los mártires, Martí Mosebach dice que entendió el pensamiento de Tertuliano, que la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Entendí que el martirio está lejos de ser un escándalo, es algo esencial para la Iglesia. El martirio es el secreto del éxito de la Iglesia. Parece que la Iglesia está atravesando una crisis hoy en día. Para mí estaba claro que siempre y cuando haya personas dispuestas a morir por la fe, la Iglesia estará segura. El autor cree que la memoria de estos 21 hombres será imborrable y que permanecerá en el corazón y en las oraciones de sus familias y en la mente de quienes leyeron su historia. Esta película se llama El beso de Dios y explica el sentido de la Eucaristía. La idea es de José Pedro Manglano y el director es Pietro Di Tano. Y la idea original es suya, en realidad, ¿no? Quien quería hacer un documental sobre la misa, había escrito muchos libros sobre el tema, era él, y lo bello fue pues que, conociéndonos en ese estado donde yo venía de tener una experiencia muy clara y muy sencilla de que Jesús sanaba y tocaba a través de la misa y de la frecuencia de la Eucaristía y estar en gracia con los sacramentos y demás, y él tenía como el deseo de contarle al mundo que la misa, especialmente diaria, que era sanadora y que era transformadora. En la película hay varios testimonios, como el del bicampeón de Fórmula 1 en los años 70, Emerson Fittipaldi. Quem vai numa missa, num culto, é muito importante ouvir a palavra, que aquela palavra é de Deus. Não olha para o pastor e para o padre, às vezes a pessoa não se sente simpática com o padre, com o pastor, não importa. La palabra es muy fuerte. Es una persona muy especial, muy sencillo, con una fe muy vivida. Es una persona que se ve que tiene experiencia de Dios fuerte y la tiene ya como muy serena. Y bueno, como si fuese un abuelo o un padre tierno que ya ha vivido cosas y te las puede contar por tu bien, ¿no? Fittipaldi es evangélico, pero lo querían incluir porque su presencia supone un testimonio de unidad entre cristianos, como pide el Papa. Además, hay más testimonios de jóvenes religiosos, e incluso el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Quello sguardo c'era un grandissimo amore. In un mondo dove si è pochissimo amati, incontrare uno sguardo di grande amore colpisce. Quem vai numa missa, num culto, é muito importante ouvir a palavra. Que aquela palavra é de Deus. Não olha para o pastor e para o padre, às vezes a pessoa não se sente simpática com o padre, com o pastor, não importa. A palavra é muito forte. Nella Bibbia il sangue è la sede della vita. Es que yo no quiero darte mi pecado. Me cuesta reconocerme miserable. Lo presentamos al Padre con la esperanza de que aquello sea transformado. We need the Holy Spirit. Sons and daughters of men can now become sons and daughters of God. Solo tengo una experiencia real de perdón, de sentir que había perdonado yo a alguien y fue algo muy gordo y muy grave y lo perdoné de corazón y me liberé completamente. If I told you down in that church, 4 o'clock today, Jesus is going to be there.
gli anziani, guardiamo i vecchi, le vecchie, le vecchiette, guardiamo con amore, guardiamo la propria esperienza loro, che hanno sofferto tanto nella vita, che hanno imparato tanto nella vita, che hanno passato tante e come alla fine hanno questa pace, una pace io direi quasi mistica, cioè la pace dell'incontro con Dio, che possono dire io ti conoscevo per sentito dire, ma adesso ti hanno visto i miei occhi. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy sobre la ancianidad nos presenta la figura de Job, que gritaba de dolor y le pedía a Dios una respuesta que diera sentido a las numerosas desgracias y humillaciones que padecía en su vida. De ese clamor incesante surgió su conversión y su profesión de fe, ya que Dios le dio a conocer su verdadero rostro. Job, por tanto, obtuvo una respuesta y fue bendecido con una larga ancianidad, porque se dejó transformar por el misterio de la ternura de Dios que muchas veces se esconde en el silencio. La historia de Job ejemplifica la vida de tantas personas, familias y pueblos marcados por el sufrimiento. Su dolor nos interpela y nos admira la firmeza de su fe y de su amor. Así también los ancianos que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de la promesa de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades y el exceso del mal. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a releer el libro de Job y a dejarnos interpelar por su testimonio. Aunque Job tuvo que atravesar numerosas pruebas y sufrimientos, nunca dejó de elevar su oración al Padre. Unámonos también nosotros a esa súplica y pidamos al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Hacía tiempo que esta escena no se veía en San Pedro. Francisco invitando a algunos niños a subirse al papamóvil y dar un paseo con él por entre la gente antes de comenzar la audiencia. En la catequesis el Papa dijo que todo cristiano tiene un derecho de protesta a Dios que puede ejercer de modo legítimo. Es el mismo derecho que todo hijo tiene ante un padre. Se tu hai nel cuore qualche piaga, qualche dolore e ti viene voglia di protestare, protesta che Dio ti ascolta, Dio è Padre. Sii libera nella preghiera tua. Non imprigionare la tua preghiera negli schemi preconcetti. No, la preghiera debe ser così, espontánea, como quella de un figlio col padre. Como ejemplo, el Papa puso la figura de Job de la Biblia, quien no pudo más y se quejó a Dios por todas las desgracias e injusticias que le estaban ocurriendo. Francisco recomendó reflexionar sobre esta figura. Esiste una sorta di diritto della vittima alla protesta nei confronti del mistero del male, diritto che Dio concede a chiunque, anzi, que Lui stesso in fondo a inspirare. El Papa siguió saludando a los presentes sentado y en esta ocasión varios obispos de Oriente le trajeron regalos y hasta se los hicieron probar ahí mismo. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar
a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em vós, revele tua face para nós. Levanta-te e põe o teu escudo sobre nós. Manda teus anjos manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar, a te louvar e glorificar, a te louvar e te amar. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar?
Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.